Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. También a aquellos que se han tomado el tiempo, que son visitantes y se toman el tiempo de estar, de llegar hasta aquí y venir a escuchar de la palabra de Dios. Es un gusto. Llegamos a hacer el aseo en la mañana y nos encontramos con la dicha de ver a la señora Margarita, que ya estaba aquí afuera esperando a que las puertas del edificio se abrieran. Y siempre es un gusto saber que personas como Angélica, ¿sí? Angélica y la señora Margarita, que son creyentes de la palabra de Dios, creyentes de Dios, estén entre nosotros para escuchar su palabra. En la prédica del día de hoy, hermanos, se llama Vosotros me llamáis Señor, basado allá en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 13, Juan 13:13. Y dice así: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero para poder entender esto que acaba de decir nuestro Señor Jesús, vamos a leer. Yo sé que nos va a llevar un poquito, pero quiero que leamos desde el capítulo 1 hasta el 15, para poder entender el contexto cuando Jesús dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Vamos al libro de Juan, el capítulo 13, versículo 1. Dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, escuche bien esto, hermanos, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El versículo 4, hermanos: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? Hace una pregunta a Pedro. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Últimos versículos, hermanos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros, el versículo que viene de nuestro tema del día de hoy, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tuve que leer los versículos, hermanos, para que tuviéramos una mejor comprensión todos, porque nuestro Señor Jesús dice en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor, y dice, decís bien porque lo soy. En la cultura, hermanos, en la cultura actual en la que vivimos, la palabra Señor suele asociarse con poder, con autoridad o con una jerarquía. Pero cuando Jesús acepta este título, porque lo vemos en el capítulo 13, que lo acepta, cuando Jesús acepta este título, lo hace después de lavar los pies de sus discípulos. Un acto, hermanos, una acción que desarma cualquier concepción humana de grandeza. La concepción humana acerca de poder, de señor, de señorío, está el que tú hagas algo por mí y no el que yo haga algo por ti. ¿Qué significa llamar Señor a Jesús en un mundo donde el poder se ejerce para dominar? Es una pregunta para nosotros. ¿Qué significa llamar Señor a Jesús en un mundo donde el poder se ejerce para dominar? Eso lo vemos. Lo vemos en el mundo. Lo vemos hoy con las noticias que encontramos. Creo que todos vimos el poder dominante donde un país que tiene mucho dinero, mucho poder, muchas armas, le dijo a otro presidente, tú no tienes las cartas. No sé si lo llegaron a escuchar, aquella cuestión de un presidente de Estados Unidos con un presidente de Ucrania. Ese es un poder, hermanos, donde el ser humano muestra que tiene el poder, yo dominándote a ti. Tengo poder y te puedo dominar. ¿Qué significa entonces, hermano? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué significa llamar Señor a Jesús en un mundo donde el poder se ejerce para dominar? Vamos a ver, hermanos, cómo Jesús redefine el señorío como servicio, como obediencia y como amor radical. Quiero comenzar con el primer punto. Cuando el Señor, un Señor, imagínense a nuestro Señor Jesucristo, ya lo leímos, el Señor sirve. Y esto, hermanos, hace que redefina el poder. En Juan 13:13, Jesús afirma su señorío. En el griego, hermanos, Kyrios, esta palabra Kyrios en griego es un título usado para Dios en la Biblia de la Septuaginta, pero también fue usado para el emperador romano. Sin embargo, hermanos, lo hace, nuestro Señor Jesús lo hace después de un acto de humillación. ¿Cuál fue ese acto de humillación? Lavar
los pies a sus discípulos. El lavamiento de pies, hermanos, era un trabajo de un siervo o de un esclavo, pero Jesús, hermanos, el Señor se humilla para enseñar que el verdadero poder, hermanos, subraya ahí, el verdadero poder se ejerce sirviendo. Y lo acabamos de leer con nuestro Señor Jesús, lavándole los pies a sus discípulos. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice también nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y yo les preguntaría, hermanos, ¿no lo vimos, no lo leemos en su palabra? Cuando leemos en la palabra de Dios y leemos los actos que hizo nuestro Señor Jesucristo, vino nuestro Señor Jesucristo a ser elevado en la mejor casa. Nació en el Imperio Romano. Yo les pregunto, ¿pudo haber nacido en el Imperio Romano? ¿Pudo haber sido un emperador? Sí. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a que lo pusieran en un pedestal y que nomás le adoráramos sin Él hacer algo. Él vino a redefinir lo que es lo que es tener poder. Es el verdadero poder, hermanos, es ejercer, se ejerce sirviendo, hermanos. Jesús, hermanos, no niega su autoridad, porque Jesús tenía autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Jesús tenía autoridad, pero lo vincula esa autoridad al amor sacrificial. Ser Señor, hermanos, no es un privilegio, sino un llamado a entregarse por otros o servir a otros. Esto lo entendía nuestro Señor Jesús y lo vino a demostrar cuando estuvo aquí entre nosotros. Miren, hermanos, ¿han escuchado la palabra? Es una palabra en inglés, es una abreviación. El CEO de la empresa Apple. El CEO de Microsoft. ¿Saben lo que es? Son palabras en inglés. Son unas siglas en inglés. En español viene siendo el director ejecutivo o director general de una empresa. No es el dueño, ¿sí? Es el director ejecutivo o el director general, ¿verdad? No voy a hablar en inglés porque ahora sí que mi inglés no es muy bueno, ¿no? Pero ustedes busquen qué significa CEO, CEO, ¿verdad? Nomás que ya lo trasladamos al español y le dice, es el CEO de Apple y de Microsoft y de tal empresa. Pero es el que comanda en forma de visión lo que se va a hacer en una empresa. Bueno, es el director ejecutivo. Bueno, imagínense a este director ejecutivo, a este CEO, a uno, al que usted quiera, ¿sí? Bill Gates, que fue el fundador y CEO de la empresa de Microsoft en algún momento. Imagínese a él, que en vez de exigir privilegios, lo vea usted limpiando la oficina o sirviendo el café a sus empleados. ¿Cómo lo vería? ¿Usted se imagina? Ve a alguien que tiene poder, poderoso. ¿Lo ve limpiando la oficina o servir el café a sus empleados? Así, hermanos, actúa Jesús. Su señorío no se impone, sino que atrae mediante el servicio. Porque en la humanidad, en nuestra actualidad, el imponer algo es que tú tengas poder. Yo tengo poder y te lo impongo. ¿Sí? Es mi idea. Yo tengo las cartas. O sea, por más que tu idea sea mejor, no va a ser así. Porque yo tengo el poder.
en la actualidad. Pero para nuestro Señor Jesús, su señorío no se impone, sino que se atrae mediante el servicio. Ese es como punto número 1, hermanos. Son 3, hermanos. No es mucho, no llevará mucho tiempo. Pero el 3, hermanos, de vosotros me llamáis Señor. Y cómo el Señor empieza a servir, o el Señor sirve, y de esta manera redefine el poder que nosotros tenemos en la actualidad, sirviendo a los demás, ¿sí? Entregándose a los demás. El número 2, hermanos, es la obediencia. La obediencia, hermanos, es la respuesta legítima al señorío de Cristo. La obediencia es la respuesta legítima al señorío de Cristo. Allá en Lucas, si usted va a Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús pregunta lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sabemos que Jesús es el Señor, y Jesús lo reconoce en Juan capítulo 13, versículo 13, que era el Señor, y dice, porque lo soy. Pero algo que nos pregunta a nosotros, allá en Lucas capítulo 6, 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor? Y le digo, ¿era el Señor? Sí, era el Señor. Pero dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? El título, hermanos, el título Señor exige una respuesta práctica. ¿Y cuál es esa respuesta práctica? Obediencia. El título Señor exige una respuesta práctica, que es obediencia. En Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús dice, ejemplo os he dado, vinculando su autoridad a la imitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servir. Pero no podemos llamar a nuestro Señor Jesús Señor y no hacer su voluntad. Y no hacer lo que Él está mandando. Eso nos está diciendo. Por eso la obediencia, hermanos, es la respuesta legítima al señorío de Cristo. Allá en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está el amor implícito, la obediencia, que si realmente decimos, le amamos, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a hacer sus mandamientos. Llamar a Jesús, hermanos, Señor, sin obedecerlo, es una contradicción. Llamar a Jesús Señor, sin obedecerlo, es una contradicción. Su autoridad no es de una manera teórica. Aquellos que van a la universidad y van a las ciencias, van a encontrar que muchos maestros van a hablar de muchas teorías. Pero lo que quiere nuestro Señor Jesús, su autoridad, no es no es algo teórico, sino es un llamado a vivir como Él vivió. ¿Sí? Vuelvo a repetir, llamar a Jesús Señor sin obedecerlo es una contradicción, hermanos. Su autoridad no es teórica, es un llamado a vivir como Él vivió. Hermanos, un soldado que saluda a su general, que lo ve pasar y como dicen por ahí, se cuadra, ¿sí? Pero ignora sus órdenes, realmente no reconoce su autoridad. ¿Sí se fijan? En la vida diaria, usted ve a un soldado,
pasa un general y el soldado se cuadra, pero cuando le ordena algo el general al soldado y no le obedece, no le está reconociendo su autoridad. De igual modo, hermanos, nuestra fe es vacía si no se traduce en acciones. Si no se traduce en acciones. Un tercer punto, hermanos. Un tercer punto. Es el impacto del señorío de Cristo en la iglesia, en nuestro alrededor, en la comunidad, hermanos. Jesús, hermanos, termina el lavamiento de los pies con un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Lo vemos más adelante, ya no lo leímos, pero en Juan 13:17 dice lo siguiente: si sabéis esto, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Vuelvo a repetir, Jesús termina el lavamiento de pies con un mandato. Y dice Juan 13:17, si sabéis esto, bienaventurados seréis si lo hicieres. Si lo hicieres. Pero si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. El señorío de Jesús, hermanos, transforma las relaciones. Nadie es demasiado grande para servir, ni demasiado pequeño para ser valorado. Allá en Lucas, hermanos, en el capítulo 22, versículo 26, dice de la siguiente manera: antes bien, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Antes bien, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En la iglesia, hermanos, en la iglesia, el señorío de Jesús, o lo que nos demuestra Jesús, aquí en Juan capítulo 13, y en otras citas más, en otras partes que ya hemos leído, lo que nos demuestra es que Jesús, hermanos, derriba jerarquías humanas. Todos somos siervos y el liderazgo se mide por la capacidad de amar y de servir. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Derriba las jerarquías humanas. Aún en nuestra actualidad, hermanos, si no tenemos cuidado, podemos poner jerarquías humanas dentro de la iglesia. Si no tenemos cuidado, si nuestra base la descuidamos, que es la palabra de Dios, y la hacemos a un lado, y después empezamos a decir, creo que el hermano Luis Torres hoy será el encargado máximo de toda la congregación. Son jerarquías humanas. Y ahora Daniel Galván, nos hemos juntado y hemos decidido que Daniel tenga este puesto importante, porque ya es hora que los jóvenes les toquen pensamientos humanos y empezamos a poner jerarquías humanas. En la iglesia, hermanos, el señorío de Jesús, el ejemplo de Jesús, las enseñanzas de Jesús derriban toda jerarquía humana. Todos somos siervos y el liderazgo se mide, hermanos, por la capacidad de amar y de servir. ¿Usted quiere ser un gran líder? Ame a su hermano, sirva a su hermano. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús le tenía que lavar los pies a sus discípulos? ¿No había alguien que lo hiciera? Sí había alguien que lo hiciera. En la antigüedad, la costumbre, cuando alguien llegaba, era invitado a su casa, voy a poner un ejemplo, que el hermano José me invita a su casa. El hermano José ponía para lavar los pies, podría mandar a alguien, algún sirviente, a que lavara los pies. O yo me podía lavar los pies, pero él ofrecía el agua y las toallas.
Pero si estaba en la posibilidad, mandaba a un siervo, ¿sí? O a un esclavo a que hiciera ese trabajo. Era de gran honor. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo en este capítulo. Entonces, en muchas hermanos y hermanas, en muchas iglesias de Cristo, hermanos y hermanas cocinan para los necesitados o ayudan a otros hermanos. No tengo que mencionar nombres, lo hacen. Los jóvenes, hermanos, los jóvenes en muchas iglesias de Cristo, los jóvenes ayudan a los ancianos, a las personas mayores. Van a sus carros y les ayudan con sus Biblias o con las cosas o con la olla de comida que trajeron. O los ayudan a bajar las escaleras o a subir. ¿Sí? En muchas iglesias de Cristo. Los pastores o los ancianos, hermanos, en muchas iglesias de Cristo visitan a los enfermos, tanto espirituales como de manera física. Les hablan. En muchas iglesias de Cristo, predicadores, hermanos, se quitan el sustento, se han quitado el sustento que era de su familia para compartirlo con el hermano o la hermana necesitado. Eso es un ejemplo, o son ejemplos, hermanos, de lo que Jesús nos está mandando a hacer. Quiero concluir, hermanos, porque le dije que no iba a ser tan larga, diciendo lo siguiente. Jesús, hermanos, no busca seguidores. Jesús no busca seguidores que solo repitan el título Señor. Si usted está pensando que Jesús está buscando cristianos, seguidores, discípulos de Él, que le digan, Señor, ¿cuánto te amo? No lo espere. Jesús no busca seguidores que solo repitan su título Señor, sino discípulos o cristianos que vivan su ejemplo. Hermanos, le vuelvo a repetir, Jesús no busca seguidores que solo repitan el título Señor. ¿Es Señor? Sí, sí lo es. Pero no está esperando que nomás repitamos la palabra Señor, sino está esperando discípulos que vivan su ejemplo. Nuestro hermano José siempre lo dice de estas maneras. Creo que lo he captado, a lo mejor no exactamente con las mismas palabras, pero lo dice de la siguiente manera, o lo dice con otras palabras. El cristianismo no es una manera de pensar, sino es una manera de ¿qué? De vivir. Lo hemos escuchado muchas veces del hermano José, ¿sí? Y eso es lo que está esperando nuestro Señor Jesús. Que el cristianismo no sea una manera de pensar, sino es una manera de vivir. Que vivamos usando los ejemplos de nuestro Señor Jesús que vemos en su palabra. Que los hagamos nuestros, hermanos. Y no que solamente digamos Señor. La pregunta para nosotros el día de hoy, hermanos, es la siguiente. Y usted quiero que reflexione, o sea, que vea lo que leímos al principio, en Juan capítulo 13, versículo 1 al 15. Y vea usted el acto de nuestro Señor Jesús. Pregúntese lo siguiente, o preguntémonos lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a arrodillarnos para lavar los pies de otros como lo hizo nuestro Señor Jesús? ¿Estamos dispuestos a arrodillarnos para lavar los pies de otros o solo queremos que nos llamen Señor Juan Rubén, pase por aquí? ¿Estamos esperando eso? Es una pregunta para nosotros. Que nuestras vidas, hermanos, demuestren que Él, nuestro Señor Jesús, no es una palabra vacía. Que nuestras vidas demuestren que nuestro Señor Jesús, o que Él no es una palabra vacía, sino que sea el dueño de cada uno de nosotros. Hermanos,
quiero terminar haciendo una oración. Miren, hay muchas citas que quiero que usted se las puede llevar como citas de apoyo. Allá en Filipenses 2, del 5 al 7, Pablo menciona acerca de Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hermanos. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El servicio, la humillación, hermanos. Les voy a recomendar, antes de terminar, acerca de la humildad. Hoy busquen, el hermano Ricardo Barrera tiene unas muy buenas acerca de la humildad y las define muy bien. Las encuentra usted en las redes sociales, en YouTube, y podemos entender mucho mejor el significado de nuestro Señor Jesucristo cuando le lava los pies a sus discípulos. Otra cita más de apoyo en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y Mateo 7, 21 vuelve nuevamente a recordarnos cómo debemos ser obedientes a su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Usted puede mencionar cuantas veces quiera, Señor, Señor, aquí estoy los domingos. Señor, Señor, yo hago esto. Señor, Señor, yo hago el otro. Pero si no hace la voluntad del Padre, nunca estará agradándolo a Él. Antes de que pase nuestro hermano Jesús Martínez a dirigir el himno, vamos a hacer una oración, hermanos, porque entre la actualidad que vivimos, las redes sociales, todo eso, nuestra vida, nuestros trabajos, hay siempre una parte de orgullo, de soberbia y de autosuficiencia del ser humano. Vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios que si llegamos a tener entre nosotros orgullo, si llegamos a tener una cierta soberbia, que nos la quite de nosotros, de nuestro corazón, para poderle servir mejor a nuestro Padre Celestial. Queremos agradar a nuestro Padre Celestial, queremos realmente tener el título de cristianos, ser seguidores de Cristo. Tenemos que ir a la Biblia nuevamente, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y actuar como Él. Vamos a inclinar así como estamos, hermanos, nuestro rostro para orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser más como su Hijo Jesucristo. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso, Dios. Mi Dios poderoso, Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. mi Dios Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso.